Un saludo, iglesia. Seguimos con la escuela de discipulado y estamos en la clase número 13, viviendo en la paz de Cristo. Y claro, como siempre seguimos viendo esas características que vemos en la vida de Cristo. Y una de estas que es tan esencial es esa paz de Cristo. Esa necesita ser prevalente en la vida de un discípulo. Es algo que Él nos prometió. Y la pregunta que tenemos que hacernos, claro, es ¿cuál es esa paz que Él nos prometió? Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces vemos esa paz que Él nos da, esa paz que viene de Él. Tenemos que recordar eso como muy esencial. No es una paz como la del mundo, entonces hay una diferencia. Y claro, algo vemos que es, al tener esa paz, nuestro corazón tiene que estar en paz, sin miedo, que no se turbe nuestro corazón. Ahora, antes de entrar a la paz de Cristo, que debe estar en nuestra vida, tenemos que entender que la paz de Cristo es muy diferente de la paz con Cristo. Porque no podemos tener la paz de Cristo hasta tener la paz con Cristo. Y es algo muy importante esa definición que vemos y lo vemos en Romanos 5 del 1 al 10 porque nos habla de cómo éramos y éramos nosotros enemigos. Y no puede haber paz entre enemigos, tiene que haber un pacto, tiene que haber un cambio, tiene que haber alguien que traiga esa paz para nosotros. Entonces no hay paz para los que no han venido a Cristo. Pero vemos que la paz de Cristo es disponible para todos los que tienen esa paz con Cristo. Entonces, primeramente tenemos que tener esa paz con Cristo para tener la paz en Cristo. Y pues veamos lo que dice Romanos 5 del 1 al 10. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, esa paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos esa paz en Cristo, con Cristo mejor dicho, por su muerte en la cruz. Hemos entrado a esa paz con Él por lo que Él ha hecho por nosotros, esa esperanza que tenemos en Dios. Y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando tenemos esa paz con Dios a través de Jesús y su muerte en la cruz, ahora tenemos su Espíritu que mora dentro de nosotros. Y por eso parte de tener esa paz con Dios es esa, de alguna manera que Él paga el precio por nuestros pecados y trae esa paz a nuestra vida. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ahí es cuando viene esa paz con Cristo. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Somos libres de la ira, del castigo, de la guerra. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo, por la sangre de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y vemos esa parte importante. Hemos sido reconciliados con Dios. Por eso tenemos esa paz con Dios, esa paz con Cristo. Y ahora teniendo esa paz con Cristo, está disponible para todos nosotros esa paz de Cristo. Y vemos son dos cosas diferentes. La paz con es la salvación, esa reconciliación, esa paz porque ya no somos enemigos de Dios, pero ya siendo familia de Dios, ya estando en la familia de Dios, podemos tener esa paz de Cristo. Y es lo que necesitamos saber, cuál es esa paz de Cristo, cuál es esa paz que Él nos deja, esa paz que Él nos da, esa paz que no es como la del mundo, pero esa paz que nos trae
paz, nos quita el temor, nos deja que no nos se turbe nuestro corazón. Y claro, lo que vimos al principio, es una paz que Jesús mismo dice que tenemos que vivir en ella, que como discípulos esto tiene que ser prevalente en nuestra vida. Y para ver esto, si Cristo Jesús nos deja su paz, entonces pues tenemos que ver su ejemplo, tenemos que ver lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a continuar haciendo por nosotros, que es la paz y el ejemplo de paz en la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo se veía en la vida de Jesús? Algo que vemos al ver a Jesús siguiendo su vida es que Jesús nunca dependía de las circunstancias, de lo que pasaba. Siempre, a pesar de ellas, hacía lo que Dios le había mandado hacer. No dependía de las circunstancias, pero a pesar de las circunstancias, Él seguía adelante. Y vamos a ver aquí 3 ejemplos. Por ejemplo, el número 1, la muerte de Lázaro. Lucas capítulo 11. O es Juan capítulo 11. Puse Lucas, pero creo que es Juan. Vamos a buscar rápidamente. Lucas 11. No es Lucas 11, es Juan 11. Ahí lo tiene, Juan capítulo 11. Sí, muerte de Lázaro. Y vemos en Juan 11:14, bueno, viendo un poco la historia, no vamos a leer todo el capítulo, pero le llega una noticia, Lázaro está enfermo. Y Lázaro era muy cercano a Jesús. Jesús iba a su casa, a la casa de su hermana Marta, su hermana María. Estaba ahí muchas veces ahí ministrando, hablando. Y bueno, decía, Lázaro está enfermo. Y dice el 5 que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces, eran muy cercanos. Entonces, ¿qué pasa cuando escucha esta noticia? Se queda 2 días donde está. Entonces pasa 2 días más, no se apresura, no deja que la circunstancia lo mueva. Él tenía el plan exacto de lo que iba a hacer. Y finalmente, después de esos 2 días, le dice a sus discípulos, en el versículo 7, vamos a Judea. Y los discípulos ves que es peligroso, ahí te queden a apedrear, pero Jesús dice, vamos a ir. Entonces, en el 11 le dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Y los discípulos, bueno, si se durmió, pues ya está curándose, ya está mejor. Si durmió, pues se va a recuperar. Y ellos no sabían, pues, que Jesús hablaba de su muerte. Finalmente, en el 14 dice, entonces Jesús por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, Lázaro está muerto. Entonces ya vimos ahí que parte de la circunstancia es esta, Lázaro murió. Y bueno, van y dicen, van ahí 12 kilómetros, María y Marta escuchan que Jesús ha llegado y vienen llorando a Jesús, lo fueron a recibir. Y el 21, otra vez, vemos, Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios le concederá. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Dice, no hubiera muerto. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección el día final. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Entonces ella dice, yo sí creo esas cosas. Y vemos aquí que le dicen a Jesús, si tú hubieras estado. Otra vez vemos algo muy importante, la paz de Cristo no fue afectada por las personas o cómo reaccionan las personas a nuestro alrededor. Y porque esto nos puede robar nuestra paz, la paz que Dios tiene para nosotros. Pero aún así vemos que esa paz no le fue quitada a Jesús. No fueron las circunstancias, no fueron las personas. Ahí vino María, Jesús entró. Tenemos claro el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró, el versículo 35, al ver esa muerte. Pero vemos la razón
por llorar es por la necesidad de la muerte. Él sabía lo que iba a hacer. Y claro, vemos ahí el versículo 39, le dicen quiten la piedra. Y dicen, no, ¿cómo se va a hacer? 4 días ya han pasado. Jesús les dijo, no, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Otra vez, no me dijiste que habías creído, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitan la piedra, Jesús alza sus ojos, dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Vemos que Lázaro es resucitado. Jesús quería que ellos entendieran y comprendieran quién era Él. La paz de Cristo se encuentra en Jesús, no en las personas. Las personas son las que nos pueden quitar esa paz. Las situaciones son las que nos pueden quitar esa paz. Las circunstancias son las cosas que nos pueden quitar esa paz. La paz de Cristo se encuentra en Jesús. Y vemos, Él sabía exactamente lo que iba a hacer ahí con María, con Marta y con esta situación. Un segundo ejemplo, Lucas capítulo 8, ahora sí es Lucas, en Lucas 8, tenemos a Jairo. Jairo era un líder religioso y vemos en el versículo 40 que viene a Jesús otra vez con un problema muy grande, su hija está enferma. Y bueno, una gran multitud está ahí cerca de Jesús, lo van siguiendo, Jesús va caminando con toda la multitud yendo a la casa de Jairo. Y en eso Jesús es interrumpido, una mujer toca su manto, es sanada, Jesús para, dijo quién me tocó y claro, viene toda la conversación con esa mujer y claro, durante este tiempo Jairo me imagino que estaba bien desesperado, vámonos, no, ya déjala, ya la sanaste, vámonos, mira, vamos, mi hija bien está enferma. Pero Jesús tiene toda una conversación con esta mujer y cuando termina la conversación lo que vemos dice, mientras Jesús estaba todavía hablando, este es el versículo 49, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no me molestes más al maestro. Y Jesús responde esto, no temas, cree solamente y ella será sanada. Otra vez, no tengas temor. ¿Qué es lo que la paz de Dios, o sea, paz de Cristo nos da? Nos quita el temor. Y vemos en esa parte, no temas, cree solamente, cree en Dios. No dejas que tu paz te sea quitada por esta situación que estás pasando. Ya vimos personas, ahora vemos una situación. Cree. Y claro, vemos que al menos tuvo un poco de fe porque siguieron adelante, vinieron a la casa. Jesús saca a las personas de la casa, la gente está burlando de él. Otra vez las personas pueden robarnos esa paz. Y Jairo pudo haber escuchado a estas personas. Pero finalmente él toma a la niña, la despierta, como dijo, niña, levántate, le dice. Y ella se levanta y vuelve a la vida. Y se levanta al instante y todos están asombrados. Jesús siempre en todo esto se mantuvo en paz. Él quería enseñar esta paz a otros. Nunca estaba en apuros, nunca estaba tratando de llegar más rápido. Él tenía todo bajo control. Y Jesús quiere que aprendamos esa paz de Él, esa paz para que podamos descansar en Él. Un último ejemplo aquí, Marcos capítulo 4. Es una de las muchas pruebas de Jesús para sus discípulos, especialmente cuando ellos van cruzando en la barca. En Marcos 4, versículo 35, vemos que están en una barca cruzando al otro lado. Despiden a la multitud y Jesús está con ellos en la barca. Entonces viene una violenta tempestad. Las olas se lanzan sobre la barca empieza a llenarse de agua y Jesús estaba dormido sobre una almohadita y los discípulos lo despiertan. Dicen, Jesús, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y ahí está, ¿no te importa que vamos a morir? Y Jesús estaba en calma. Se levanta y le dice, calma, sosiégate al mar. Y el viento cesó
Y sobrevino una gran calma. Le dijo, ¿por qué estaban atemorizados? Otra vez, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué no creen? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oh hombres de poca fe. Y muchas veces así somos nosotros. Tenemos esa fe muy escasa. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que esa paz de Cristo entre en nuestra vida, que podamos descansar en Él. Y vemos aquí ejemplos. En la vida de Jesús, Él era, crean, tengan fe. Esa paz viene cuando tenemos fe en el Señor, cuando creemos, cuando lo seguimos a Él, cuando no nos damos por vencidos y sabemos que Él tiene el poder para hacer estas cosas. Jesús siempre estaba en paz, aún con las olas, Jesús estaba ahí. Y la pregunta es esta, ¿cómo pudo tener esa paz? Pues la pudo tener por su relación con el Padre. Y es lo que tenemos que aprender en cómo mantener la paz, cómo la cuidamos. Porque primeramente tenemos que tener la paz en Cristo, pero también no solamente es tenerla, pero mantenerla, cuidarla. ¿Y cómo mantenemos esa paz? La clave, claro, es enfocarnos, tener los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en Dios, a pesar del problema. Cuando tenemos los ojos puestos en Él, podemos seguir adelante, podemos tener esa paz. Vemos un ejemplo que hablamos hace una semana. Jesús en la cruz. Jesús sufriendo la muerte de cruz. ¿Cómo pudo confiar en el Señor? ¿Cómo pudo descansar en Él? Bueno, vimos el ejemplo de Salmo 16 y vamos a ir otra vez ahí, al Salmo 16. Jesús estando en la cruz. Salmo 16, empezando en el 8, dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Ahí está, el Señor he puesto continuamente delante de mí, mis ojos están puestos en Él. Y dice, porque Él está conmigo, voy a estar firme. Dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Y vemos aquí, esta es parte de un salmo mesiánico apuntando a Jesús y lo que Él pasó en la cruz. Y aquí está la parte profética de Jesús, dice, porque tú no me abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y eso es lo que Jesús sabía, que el morir en la cruz, el ir a la tumba, no era el final, era el proceso para llegar al final, que era estar en triunfante delante de Dios. Jesús, vemos en Filipenses capítulo 2, vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, no, dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y luego dice que Dios lo levantó hasta lo más alto, y un día todo nombre, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Jesús. Entonces todos reconocerán quién es Jesús, pero es porque Dios lo levanta. Entonces, para llegar a ese momento a donde vemos que Dios tiene su propósito final, tenemos que pasar esos tiempos difíciles, aún en nuestra vida. Y podemos tener esa confianza si ponemos nuestros ojos en Él, si continuamente lo tenemos delante de nosotros y si está a nuestra diestra, permaneceremos firmes. Y vemos este salmo mesiánico que seguimos leyendo, dice, me darás a conocer la senda de vida, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Pero no me abandonarás, mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Y vemos más adelante, si vamos a Hechos capítulo 2, este salmo es usado por Pedro mientras él está predicando a la gente que está escuchando después del día de Pentecostés. Y está predicándoles sobre quién es Cristo. Ven lo que dice Hechos 2, 29. Hechos 2, versículo 29 dice, hermanos, el patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y se sepulcró entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y vemos esa apuntando hacia Cristo.
Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado en que ustedes ven y oyen. Y eso tiene un efecto en la vida de ustedes hoy, que Jesús confió, que Jesús sabía que Dios iba a llevarlo y no dejarlo en la tumba, en el Seol, y que iba a ser resucitado. Podemos tener esa misma confianza nosotros si nos ponemos en las manos de Dios, si nos enfocamos en Él, a pesar del problema, si tenemos los ojos puestos en Él. Otra referencia aquí, Hechos 13, nos habla aquí de esta misma profecía que estamos viendo. Hechos 13, versículo 32, dice, nosotros le anunciamos las buenas nuevas de la promesa hecha a los padres. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que resucitó de entre los muertos para nunca volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos todos estos salmos mesiánicos, y el último fue el que vimos, el Salmo 16, versículo 10. No permitirás a tu siervo ver corrupción. Y vemos que tenían esa confianza que Dios iba a cumplir su promesa, que Dios iba a hacer lo que Él decía que iba a hacer. Y podemos tener esa paz porque no solamente Jesús confiaba en el Padre, pero vemos que Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Él siguió el camino que su Padre puso, siguió adelante obedeciendo y haciendo las cosas que Dios le había mandado. Si vemos en el libro de Juan 5:30, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de la cual Él me envió. Y Dios le había enviado por un propósito para morir en la cruz, y Jesús, aún lo vimos, lo que acabamos de ver hace unas semanas, aún en el jardín de Getsemaní dijo, no mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Y si vamos a tener esa paz, tenemos que someternos completamente a Dios. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que seguir a Él. Ahora vemos aquí en Juan 5, no 35, pero 30. Si vemos más adelante, dice, yo no puedo hacer nada por mi iniciativa. Como oigo, juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, lo que acabamos de leer. Ahora pensemos en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Marta y María, Lázaro, los discípulos. Marta y María dijeron, si solo hubieras estado aquí. Los discípulos dijeron, ¿no te importa? ¿No te importa que vamos a morir? Lo que Jesús quería que ellos vieran en todas estas situaciones, esas dificultades, estas circunstancias que ellos no entendían y que podían causar que la paz se les quitara a través de personas, a través de circunstancias, a través de situaciones. Pero al poner sus ojos en Jesús, Jesús quería revelarles algo mucho mejor. Quería revelarles quién era y lo que Él podía hacer a través de esa situación, a través de este problema. Y lo precioso es que Él quiere hacer lo mismo en cada uno de nosotros. Él quiere que experimentemos su paz. Recuerden, Jesús buscó y siguió la voluntad de su Padre. Lo podemos ver aquí aún más. Y nuestra parte en esto, si vemos la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, esa oración preciosa de Jesús, es todo el capítulo, pero vamos a tomarlo nosotros del 17 al 26 para ver cómo esto nos habla aún a nosotros hoy en día. Juan 17, Jesús está orando por sus discípulos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, que conozcan la palabra de Dios. Como tú me enviaste al mundo, yo también os he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces vemos ese proceso de santificación, purificación. Él dice, yo me santifico para que ellos se santifiquen. Yo les doy el ejemplo a seguir. Dice, pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer de mí por palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo.
Nosotros creemos en Cristo por palabra de ellos, que hablaron a otras personas, que hablaron a otras personas, que hablaron a otras personas, y finalmente nosotros creímos por esas personas. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces, igual que tengamos ese proceso de seguir en Cristo. Versículo 20, pero no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por palabra de ellos. El 21, para que todos sean uno. Ahí está el propósito, que haya esa unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Lo vemos ahí, Juan 5:30. Dice, y que yo quiero que también ellos, nosotros, seamos uno con Cristo. Entonces, que nosotros nos sometamos a la voluntad de Cristo, que sigamos. Entonces, que seamos uno en Él y que Él sea uno en el Padre, y que todos seamos uno para que demos ese mensaje para este mundo, que el mundo vea la diferencia, que el mundo vea qué significa confiar en Cristo, tener esa paz en Cristo en tiempos de dificultad. Que el mundo conozca esto. Dice el versículo 22, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros seamos uno. Esa gloria es para que ellos sean uno. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Que ellos sepan que tú me amas, que ellos sean yo en ellos, tú en mí, que Cristo esté en nosotros y que Dios a través de Cristo esté guiándonos, que busquemos la voluntad del Señor. Y lo dice varias veces, de 24, dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de Dios para siempre. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Otra vez, yo en ellos, tú en mí, yo en ellos, tú en mí, yo en ellos, tú en mí. Y esa es la unidad que Cristo quiere que tengamos. Eso es que nos sometamos a su voluntad. Y al hacer eso vamos a tener su paz. Vamos a poder descansar en Él. Pero ahí está la clave, enfocarnos en el Señor, buscar esa paz que solamente viene Él. Y lo que tenemos que recordar de esto es la fidelidad de Dios. Todos hemos pasado pruebas. Y la pregunta es, ¿pudimos ver la fidelidad de Dios? Y me estaba haciendo esa pregunta antes en la preparación de esta clase. Porque dije, bueno, la idea es que todos que hemos pasado pruebas pudiéramos ver la fidelidad de Dios. Pero también al pensarlo, hay gente que tal vez no la vio, tal vez que se enfocaron tanto en el problema que no vieron cómo Dios estaba usando esa situación en sus vidas. Entonces lo ideal es que al pasar las pruebas podamos ver esa fidelidad de Dios, podamos entender cómo Dios nos está llevando en esa prueba y a través de esa prueba. Tenemos que ver cómo Él trabaja en nuestra vida. Y a veces no solamente trabaja algo para meter a nuestra vida, para atraer a nuestra vida, pero también trabaja para cosas para sacarlas de nuestra vida. Dios siempre está obrando, Dios siempre está trabajando. Pero nosotros igual tenemos que aprender a ver su fidelidad, reconocer, tener un poco más de vista de que Dios está obrando, que Dios está trabajando, y poder como que ver, mira cómo me ha llevado hasta ahora. A veces estamos tan enfocados en el problema, tan enfocados en la situación, tan enfocados en lo que dicen las personas, que no paramos y reflexionamos y pensamos, wow, sí he tenido problemas, sí ha sido difícil, pero mira cómo me ha crecido en mi fe en Dios. Mira cómo Dios me ha llevado a través de esto. Mira cómo Dios usó esto en mi vida. Mira cómo Dios usó esto en la vida de estas personas. Tenemos que empezar a aprender a ver su fidelidad más de cerca. Que esto sea nuestra oración. Vean Efesios 3, 14 al 19. Precioso. Una preciosa oración que debemos aprender todos nosotros a orar a nuestra vida, como decimos, orar estas verdades del Señor a nuestra vida. Entonces Efesios 3:14 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes,
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior. Que Dios les dé fuerza, que Dios los fortalezca, que reciban de Él, ¿no? En el nombre de Jesucristo. Y vamos, claro, más importante, el 17, de que Jesús, que Cristo, habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, que estén agarrados y cimentados en ese fuerte amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que podamos conocer la grandeza del amor de Dios, que es muchísimo más de lo que podemos comprender, pero que podamos más y más cada día conocer la altura, podemos conocer la longitud, la anchura, la profundidad de ese amor de Cristo. Y es lo que es una oración que debemos realmente pedirle a Dios: ayúdame a ver más de cerca, a entender más de cerca, a conocer más tu amor, para que podamos ver esas cosas que Él tiene para nosotros. Pero otra vez recalcamos y vemos, para hacer eso tenemos que poner nuestros ojos en Él, tenemos que buscarlo a Él y que Él sea en nosotros. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la voluntad de Dios. Es lo que Jesús decía: no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿es esto verdad en nuestra vida? ¿Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios? ¿Tenemos esa paz de Dios? ¿Hemos disfrutado de esa paz de Dios? Y tal vez tú digas, pues, en momentos, a veces, pero todos los días, no. Y Jesús nos da esa promesa: la paz les dejo, les he dejado paz. Ahí está, pueden tomarla, está disponible. Mi paz les he dado, la paz que sobrepasa toda paz. Ahí está. Dice, no es como el mundo la da, no es la paz de este mundo, pero no se turbe su corazón ni tengan miedo. Lo hemos visto, mi paz les he dejado. Es una promesa de Dios, pero tenemos que cuidarnos de que nadie nos robe de esa paz. Y en el mismo versículo 1 del capítulo 14, 27 de Juan es ese versículo de la paz. Pero si vemos en el 1 nos enseña un poquito cuáles son esos ladrones de la paz, que nos roba al ver el contexto. Versículo 1 del 14 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, ¿cómo se turba nuestro corazón? Cuando no creemos a Dios, cuando somos incrédulos. Pero cuando ponemos los ojos en Él y creemos en Él, pues ahí no se turba nuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces vemos la confianza, va a preparar un lugar para nosotros. Hay un lugar para nosotros. Ahí, si no fuera así, nos hubiera dicho. Y tenemos que tener fe otra vez en eso. Si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a donde voy, para que donde yo esté, ahí también ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Dice, yo os voy a preparar todo para que estén aquí conmigo. Y tenemos que tener esa fe en Cristo. Claro, los discípulos dicen, ¿cómo? No, ¿dónde vas? No sabemos dónde vas. El versículo 3, el versículo 4 les dice, y conocen a dónde voy. Y los discípulos dicen, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Si me hubieran conocido, van a conocer a mi Padre. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, y la idea es que seamos uno con Él, que esa promesa es la promesa de Dios. Así podemos tener paz, conocer a Jesús, conocer al Padre, estar en Él, seguirlo a Él, seguir ese camino. Si me hubieran conocido, si ponen sus ojos en mí, entonces tendrán esa paz. Y ahí está la solución para tener paz. Pero otra vez, hay un problema, hay una situación. La solución es buscar a Cristo, poner nuestros ojos en Él, reconocer esa fidelidad de Dios. Pero el problema, bueno, Lucas, capítulo 9. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Es un buen maestro? ¿Es pues alguien histórico que vivió y hizo cosas buenas? ¿O
es el Hijo de Dios, como dice. ¿Quién dice que soy yo? Dice el versículo 18, estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Dice, pero ustedes que han estado más cercanos a mí, ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó, y Pedro respondió, el Cristo de Dios, el Mesías, el esperado. Pedro le responde. Jesús le dice a Pedro, Jesús advirtiéndoles severamente les mandó que no dijeran esto a nadie. Les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Diga, esto es lo que viene para el Mesías, esto es lo que viene para él. Va a morir, va a ser arrestado, va a padecer mucho, va a ser rechazado por los ancianos, los escribas, va a morir, pero va a resucitar el tercer día. Y esta es la promesa, va a resucitar al tercer día. Y la cosa es esta, ¿lo creían? Nuestro corazón es turbado, preocupado, angustiado. Nos preocupamos cuando dejamos que entre la incredulidad en cada uno de nuestra vida, que no creamos. Pero lo que tenemos que reconocer es que hay una incredulidad parcial. Los discípulos creían algunas cosas, lo que podían ver, lo que ya habían visto con Jesús. Pero había otras cosas que escuchaban de Jesús y decían, ¿cómo? Eso no sé. Cuando les dice que tenía que morir en la cruz, pues ellos sabían cómo era la muerte de cruz y sabían la dificultad que tenía Jesús con los judíos y con los líderes religiosos, pues era algo que ellos podían creer. Bueno, si se sigue portando así, si sigue diciendo estas cosas, sí puede terminar en la cruz, es algo que yo creo. Y Pedro dice, no, ese no es mi plan para ti. Pero resucitar al tercer día, eso no lo habían visto. Bueno, habían visto a Jesús levantar a la hija de Jairo, habían visto a Jesús levantar a Lázaro muy recientemente. Entonces ya habían visto esa resurrección, pero una resurrección a sí mismo, pues es algo más difícil de creer. Nosotros lo creemos porque vemos históricamente y pasó, pero los discípulos no tenían ese contexto, entonces ellos dudaron. Era una incredulidad parcial y creían en esa crucifixión, pero no la resurrección, aunque Jesús les dijo que iba a pasar. Entonces no tenían paz. Cuando vino la muerte de Jesús, cuando vino el arresto de Jesús, estaban sin paz y no se acordaban de las palabras de Jesús, no se acordaban lo que él había dicho. Y hay que ver todo esto junto. Para tener paz en Cristo, para tener paz en Él, tenemos que ver estas cosas juntas. Primeramente tenemos que creer, tenemos que confiar en Dios. Número 2, tenemos que estar rendidos y entregados a Él. Realmente alinear nuestro camino, nuestra vida, nuestros planes con el Señor. Y finalmente descansar en Él y tener paz. Tener paz, esa paz de Dios, descansar en que Él va a hacer su obra. Vean lo que dice Juan capítulo 20. Aquí en el 24 al 31, porque es una muy clara imagen de cómo somos nosotros. Aquí vemos Jesús ya resucitó de los muertos. Ya algunos discípulos lo vieron, pero no todos. Y aquí vemos que Tomás, el que dudaba, no lo había visto. Entonces Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y ponga la mano entre su costado, no creeré. Entonces si no lo veo ni lo puedo tocar, no voy a creer. Aunque me dijeron ustedes y pues he vivido con ustedes y no creo que sean mentirosos, pero no creyó. Hay una incredulidad en él. Y vemos 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y con Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Otra vez, tengan esa paz, aquí tengan paz. Y luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, deja de tener esa falta de creencia, sino creyente. Cree lo que Dios ha hecho. Y Tomás se pone, Señor mío, Dios mío, le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Por qué me has visto? Has creído, ¿no? Porque me viste, ¿no? Y a veces así somos, tenemos que verlo para creerlo. Dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y ahí está la meta.
No ver, pero creer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque está en su palabra. Es importante. ¿Y por qué es importante? Porque vemos que su palabra está puesta, está hecha para que nosotros podamos creer en Él. Ven lo que dice el 30 y el 31. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿por qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida en su nombre. Y ese es el propósito, que tengamos vida en el nombre de Jesús, que no seamos incrédulos, que vengamos a Él y que dejemos que nuestra fe crezca en Él. Que tengamos y veamos esa fidelidad de Dios. Y finalmente, claro, que reconozcamos que Jesús es esa fuente de paz. Él nos da esta paz. La paz del mundo es temporal, la paz del mundo es engañosa, es nos atrae mucho. Vive de la vida loca, ten tus fiestas, bebe, come, toma, lo que sea, haz lo que quieras, especialmente porque eres joven y después pues ya, ¿no? No, esa paz del mundo es temporal, es engañosa, pero la paz de Dios es permanente. Y otra vez recordamos Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. En mí, en Cristo, tenemos esa paz. Confiemos en Él. Y esa es la parte importante, confiar en Jesús. Él ha vencido al mundo. Él ya ganó. Él venció al mundo. Ahora tenemos que estar buscándolo a Él. Pero aquí está la cosa. Es trágico que hay tantos creyentes, no estoy diciendo incrédulos, creyentes, cristianos, que viven preocupados, que viven angustiados, que viven no saber qué hacer, que están esto, mi problema, este problema y otro problema. Y les dices, sí, pero tienes que confiar en el Señor. Ay, no, confío en el Señor. Sí, yo confío en Él. En mi Jesús, yo confío en Él. Y dices, pues, confías en Él, pero ¿dónde está tu paz? Y la pregunta, ¿están confiando en Él, en Jesús? No. Lo que tenemos que reconocer y saber es que Cristo no cambia, que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las palabras que dijo aquí, que tengamos paz en Él, el paz en medio de tribulación, paz en medio de problemas. Si no estamos en paz, no estamos confiando en Jesús. Tenemos que confiar en Él. Lo que pasa que muchas veces hacemos lo que dice aquí en Proverbios 3:5. Nos ponemos a confiar en nosotros mismos. Nos ponemos a confiar en nuestra propia prudencia, como dice ahí. Pero vemos, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. Y la segunda parte dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento o tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en el propio entendimiento. Entonces tenemos que apoyarnos en el Señor y no en nuestro propio entendimiento. Tenemos que buscarlo a Él, confiar en Él. Tenemos que descansar. La paz y el descanso son diferentes, pero son complementarias. Al tener paz podemos descansar. Y al entrar en el descanso del Señor es porque tenemos esa paz en Él. Tenemos que aprender a descansar. Otra vez, ¿por qué no descansamos? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 3. ¿Por qué no descansó el pueblo de Dios? Bueno, aquí nos dice qué es lo que pasó. Hebreos capítulo 3, algo muy importante. Versículo 16. ¿Por qué? Y recuerden, está hablando aquí de Moisés, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, siendo liberado después de estar 400 años como esclavos. Dios viene y los manda a Moisés, a Aarón, para sacarlos de Egipto, para darles esa libertad. Y están en el desierto, Dios está trabajando para que ellos aprendan a obedecer a Él, a seguirlo a Él, pero vemos que no confiaron. Entonces vemos aquí en el versículo 16, dice, ¿por qué? ¿Quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar al reposo por su incredulidad y vemos que hubo castigo. Entonces tengamos cuidado, no seamos incrédulos, creamos en el Señor. Si vemos en el siguiente, ahí en Hebreos 4, 1 al 3, dice, por tanto no temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca al no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces esta palabra no iba acompañado con fe, no creyeron, no fueron incrédulos. Escucharon la palabra de Dios, escucharon como los discípulos, después de 3 días voy a resucitar. Lo escucharon, pero no tuvieron fe, no creyeron, entonces no les aprovechó para nada, no acompañado por fe. Vamos un poco más adelante al 11. Dice, por tanto, esforcémonos por entrar a este reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencias. Esforcémonos, sigamos adelante para entrar en el reposo de Dios, esa paz del Señor. Porque la palabra de Dios, y ahí vemos cómo podemos tener esa paz, poner los ojos en la palabra. Dice, es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, todo está abierto delante de Él. Él ve todo lo que somos, toda nuestra vida, y podemos descansar en Él. Podemos entrar en ese reposo al dejar que la palabra de Dios nos enseñe que el camino por delante, nos enseñe quién es Dios y confiemos y obedezcamos lo que dice la palabra. Y finalmente que nos acercamos delante de Dios. Vean lo que dice el 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Busquemos al Señor, acerquémonos a ese trono de gracia. Él nos va a ayudar para tener esa paz en Él, pero tenemos que buscarlo a Él, tenemos que poner los ojos en Él, dejar que su palabra trabaje en nosotros. Últimos versículos aquí viendo sobre la paz de Cristo, tener paz en Él. Filipenses 4:11 dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Había aprendido a tener la paz en Cristo. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está otra vez. ¿Quién es nuestra paz? Nuestra paz es Jesús. El mundo depende de las circunstancias para su contentamiento, pero en Jesús no importan las circunstancias. No importa. ¿Por qué? Porque la fuente de nuestra paz es Jesús. No tengamos ansiedad por nada. No estemos ansiosos. La paz de Dios va más allá que nuestra razón. La paz es encontrada en Jesús. Es más de lo que podemos ver, más de lo que podemos entender. Está en Jesús, que es más alto, más grande, más profundo que todo. Tenemos que reconocer esa paz. Tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba. Así mantenemos esa paz, confiando en el Señor, poniendo nuestros ojos en Él, confiando en Él. Tenemos que creer en Él y confiar en Él. El siguiente pasaje, 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Estas son las últimas palabras de Pablo antes de ser ejecutado. Y vemos aquí las últimas palabras, estaba casi listo para cerrar el libro. Dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, estaba solo, sino que todos me abandonaron, que no les tenga, y eso que no les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, Dios estuvo conmigo, me fortaleció, le dio paz, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran.
y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Él tenemos paz. Últimas palabras. El Señor estuvo conmigo, me dio fuerza, me preservó, me cuidó. El Señor me libró de toda obra mala. Vemos esa paz que Jesús tenía, esa paz que Pablo tenía al poner su confianza en Jesús. Y finalmente, Colosenses 3:15, un versículo precioso. Que la paz de Cristo, y esa sería otra oración, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Otra vez, agradecidos. A darle gracias a Dios podemos tener esa paz. Los cristianos necesitamos conocer esta paz para que no podamos ser turbados, para que no podamos perder nuestra fe. Todos necesitamos esa paz. Viendo los ejemplos que hemos visto hoy, viendo nuestras vidas, tenemos que aprender esa paz de Cristo. Desafortunadamente, conozco tantas personas que viven sin paz, situaciones, problemas. Recuerdo una vez que íbamos, había invitado a alguien que fuera con nosotros a un viaje a Israel. Vamos a ir a Israel, a Tierra Santa, a ver lo que Dios, dónde caminó los pasos de Jesús y ¿qué vamos a hacer? Y dijo, sí quiero ir, pero no me quiero subir a un avión. ¿Qué pasa si viene un terrorista? ¿Qué pasa si hay una bomba? ¿Qué pasa si algo le pasa al avión? Tenía una meta, quería seguir en los pasos de Jesús y ver ese camino en Tierra Santa. Pero dijo, no, mis ideas de que puede haber un terrorista, que alguien puede hacer explotar el avión, pues no voy. Y vemos que le quitó la paz y dijo, no, pues no voy a hacer esto, que era su sueño, algo que quería hacer. Y me entristeció mucho porque era una persona muy cercana y dije, pues qué triste que no va a poder disfrutar. Y no disfrutó porque fuimos y fue un gran viaje, pero no disfrutó el ir, aunque podía ir, porque tenía ese temor. Y así podemos ser, es algo grande, pueden ser cosas más chiquitas y conozco personas que no hacen algo por temor. Pero a veces cuando no entendemos, tal vez, cuando no lo pensamos tanto, Dios hace su obra. Recuerdo una vez que queríamos hacer otro viaje, este fue a Uganda y íbamos un viaje misionero y había una persona que nunca en su vida se había subido a un avión y pues también el costo del viaje de ir era algo pues muy grande, pero esa persona quería ir, quiero ir a ese viaje misionero y dijo voy a orar, se escribió unas cartas, pidió apoyo, pidió ayuda y poquito a poquito, confiando en el Señor, vemos que todo el dinero que necesitaba entró y Dios proveyó. Pero él nunca lo vi sin paz. Dijo, pues si Dios quiere que vaya, voy a ir. Estoy en sus manos. Interesantemente cuando nos tocó el primer avión que se subió, hubo mucha turbulencia. Y yo estaba como que, wow, que va a tener miedo. Y decía, no, pues así me lo esperaban. Y yo que había volado muchas veces dije, no, esta está fuerte. Pero estaba en paz. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a ir a esta misión y realmente fue una gran bendición para su vida. Y vemos que Dios usó eso mucho en su vida. Pero tuvo que aprender esa paz. Y yo sé que en los últimos años ha habido tiempo de mucha dificultad, muchas enfermedades, problemas. Pero la pregunta otra vez es, ¿estás en paz? ¿Conoces la paz de Dios? ¿Estás buscándolo a Él? ¿Estás poniendo en acción este versículo de Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en tu corazón? Porque somos llamados a ser un cuerpo, a ser uno en Él y seamos agradecidos. Es mi oración para todos ustedes que podamos conocer esa paz de Cristo, que podamos vivir en ella, que podamos realmente confiar en la palabra de Dios completamente, no en porciones, pero completamente, y poder vivir en la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. Señor, te doy gracias por todas las personas viendo este video. Te pido, Señor, que tú los lleves en tu paz,
que puedan descansar en ti, Señor, y que puedan aprender a confiar no importando las circunstancias, no importando lo que digan las personas, no importando la situación, pero confiar y descansar en ti, Señor. Llévanos en tu camino, que te sigamos a ti. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.